¿Cómo conversar con el río Mapocho, con su ser ontológico y con aquello que emerge de él? El desafío ofrece dificultades y alcances diversos para lograr el cometido, desafíos que brotan a partir de la misma naturaleza que dispone el río. El río no es un ser silente que no tiene nada que decir, nunca lo ha sido, pero quizás a diferencia de otros ríos, esteros o canales, el Mapocho no canta, grita, no habla en lengua sino que en piedra. Las acarreas de los depósitos cordilleranos de la cuenca del río Maipo-Mapocho corren picadas desde la cordillera de los Andes, como si le persiguieran. El río no habla en lengua, habla en tierra y piedra, escupe y acarrea en sí todas las basuras que crea Santiago, el oasis S.A. del desarrollo chileno. Un río que hoy trae basura y que cada tanto en tanto trae también muertos. ¿Qué vivencias y memorias tiene para contar el río? ¿Cómo articula aquello que gira a su alrededor y que de él se hace? El río Mapocho, un gigante encapsulado que corre, se desploma, colisiona y batalla contra los muros que encausan un destino que nunca tuvo ni aspiró a tener traza. En él convergen tanto basura, despojo, muerte, así como vida, bocanadas de naturaleza plena, la que aún queda, y realidad misma. El río alberga los vagabundos que hace funcionar su existencia al alero de estos muros, en sus complejos rucos hechos con basura que no es basura, que transmuta para transformarse en refugio y hogar, una oportunidad, bajo los puentes, en espacios en donde no molestan y ojalá escondidos del ojo público. Pero ¿qué dice el río cuando nadie le ve? Cuando no tiene que mostrarse a los antropólogos, antropólogas, antropólogues y otros eruditos que le buscan, aquellos que al fin le vemos. Frente a la acuciosa observación, los mismos ojos del río, las personas que viven en él, despiertan alerta y acusan estas presencias extrañas que miran a los cauces, en una confluencia de otros relacionales que se identifican y a la vez se desconocen. ¿Quiénes son y qué quieren? ¿Cuántas veces el río se ha hecho esta pregunta con visitantes y grandes conquistadores que se han hecho con él, con aquello que ofrece este río moreno? Sin embargo, más allá de lo que ofrece el río, su belleza radica en su calidad de espejo. Cuando una se sitúa en el puente, mira y escucha el cauce, el río devela y no refleja, sino que grita la imagen visual y sonora de lo que una ya conoce. A través del turbio espejo se ve el reflejo de lo que somos y hemos construido en torno al río. No es nada más que eso, un río que abre las puertas a quien lo necesita, un río sometido a la urbe, un río subsumido a la limpieza y purificación de la basura santiaguina, un río que ofrece espacios de santuario natural y un río que cada tanto se desborda y rompe con todo. Es como una. Particularmente en los tramos vistos, es un río que espeja los premios y castigos políticos de una gestión urbana ideologizada, pinte quien la pinte. Recoleta y Providencia, por un lado la ciudad jardín, epitafio de la nobleza chilensis, y por otro lado Patronato, barrio lacho del comerciante y artista pobre. Al final de todo, lamentablemente para algunos, el Mapocho no es ni el Sena ni el río Báquer, y no es la aspiración de aquello que se ha deseado construir, porque es nuestro, pero que sea nuestro implica que no es de nadie, porque el Mapocho tiene un nombre propio y una vida antigua, una vida a la cual estamos en pleno esfuerzo de acercarnos desde una sensibilidad antropológica para poder entender el qué de estas cosas que se relacionan con otras cosas, con personas y con todo lo demás. Caminé hasta el centro del puente y contemplé el río. Al cerrar los ojos, solo el sonido de este me acompañaba. Era un cúmulo de ruidos y frecuencias desordenadas que a ratos me hacían recordar un viejo televisor que se ha quedado sin señal. Parecía ruido blanco, pensaba. Me pareció extraño en medio de la ciudad. Este ruido que algunos ocupan como medio de relajación, de desconexión, lo encontraba en un lugar inesperado. Súbitamente, los motores de unos autos interrumpieron esta calma. Las bocinas y los transeúntes volvían a estar presentes. Me venían a recordar que este era un río urbano.
1 de octubre del 2024. Puente Loreto, 16 horas. Es un día bochornado. La punta de la cordillera está repleta de nubes cargadas. Hay un viento helado y un sol tibio. El caudal del río es amplio, pero va disminuyendo con el pasar de las semanas. Hay un ruco prominente en la ladera nororiente del río. Tiene montículos de ropa, cartones, latas, entre otros. Cruzamos a la parte poniente del puente. Bajo este, en la zona norte, se ve un lugar habitado, con sillón, un estante, un sector de cocina, donde se ven cubiertos, un termo y loza, y un pequeño fuego. Este fuego está prendido y al parecer se está cocinando algo porque sale un vapor bastante denso. Aparece desde una parte que no logro ver una persona menuda, con short y polera sin mangas. Está cocinando. Antes de notar esta construcción, llamó mi atención un perro olfateando detenidamente bolsas de basura que se encontraban cercanos al río. Este perro luego se recostó en la parte de abajo del puente, cercano a la mesa y al sillón que ya se describió. El humo emitido por el fuego es grisáceo. Me pregunto, ¿con qué se mantiene encendido? ¿Qué se estará cocinando? Al lado del río Mapocho hay un pequeño riachuelo paralelo a él, entre rocas y escombros, a un lado de la ciclovía. Este da de beber a las palomas y nutre a las plantas que crecen entre sus grietas. Las palomas también habitan estas riberas, habitan bajo el puente, vuelan libres ante la enorme longitud del Mapocho. Estas aletean y planean, galopan este frío viento que corre. Se ve cómo cruzan de una ribera a otra, se posan cerca del río, se posan en los árboles también. No solo hay palomas, sino también tortolitas. No es sorpresa ya que estamos en época de reproducción. ¿Estarán anidando acá? ¿Cómo es nacer cerca del Mapocho? ¿Cómo es crecer con un río al lado? ¿Dónde van a morir? También se ven gaviotas. Las gaviotas vuelan a lo alto, mientras que las palomas cruzan en su mayoría bajo el puente. Hay dos rucos. Uno que se encuentra en la ladera norte, el cual ya mencioné, y otro pequeño que está cerrado en la ladera sur. ¿Qué puentes ocuparán para cruzar de una ladera a otra? ¿Qué rutas utilizan para movilizarse? El puente también puede ser el techo de estas casas. Por más de que en algunas no haya colchones o no haya necesariamente paredes, aún así son hogares, donde se habita y se vive, donde se come y se muere, donde se ama y se pasan los días. El río se encuentra cargado hacia la izquierda. Hay una ladera más seca, la cual tiene piedras. El semáforo controla nuestro ritmo al movernos, y también el del sonido. ¿Cómo suena nuestro movimiento? Hay sonidos que son tan fuertes que se escuchan por sobre los motores de los autos y del río. Aún así, hay otros que son imperceptibles. Las palomas no se pueden escuchar a sí mismas. Estando al lado de ellas, no escucho su cucurruqueo, ni tampoco sus movimientos. Me pregunto si quizás son palomas silenciosas o son simplemente palomas que nunca han podido escucharse a sí mismas. ¿El río cómo suena? ¿Cómo hace? El agua del río no suena de la misma manera, pues depende del suelo por el que transita. En el caso de Mapocho, este parece haber sido intervenido, pues sus materiales son tierra, barro y lo que parece ser pastelones. Pero piedras el río no lleva. ¿Qué llevará? ¿Llevará basura? ¿Llevará
personas, llevará cuerpos muertos, llevará animales vivos. Andrea, una mujer de 40 años viviendo en un ruco, que al principio pensé que era un hombre transgénero, pero no. Ella es lo que se conoce como una lesbiana camiona, con su pelo corto, casi estilo militar, con short estilo cargo y un sostén y polera deportiva. Yo, al ser parte de la comunidad LGBT, me causó un inmediato interés. Me acerqué preguntando cómo se identificaba sin afán de incomodar. Me respondió que era mujer, que le gustaban las mujeres, y casi de inmediato me comentó sobre el repudio que le tenía al hombre. Los hombres son una mierda, siempre se preocupan de ellos mismos y llevan a la dejan tira cuando se complacen, me decía. Me aconsejaba no atarme a una relación, que disfrutara mi juventud y que no la desperdiciara. Me habló de su vida, que estuvo en relaciones heterosexuales hace muchos años. Tiene un hijo que se avergüenza de ella, pero aún así la Andrea ama con el corazón y se enorgullece por él. Que había terminado su relación de 8 años, obviamente siendo esta relación lejos, y que se quiere devolver a Valle, su ciudad natal, y que en sus propias palabras no se ha devuelto por hueona. Mientras hablábamos, se me creaban más y más preguntas. ¿Qué tanto habrá tenido que pasar para repudiar tanto al hombre? ¿El hecho de tener que haber ocultado su lesbianismo será un factor en ese odio? ¿Cuántas veces tuve que aguantar el sexo con personas egoístas que pensaban en su propio placer? Anhelo que en un futuro la vida nos haga volver a toparnos, verla con polola nueva y feliz de sí misma. Según el refrán, cuando el río suena es porque piedras trae, pero el río Mapocho no solo trae piedras. Los rumores y comentarios que lo eligen como ícono se sustentan en realidades imaginarias que la ciudad, en su vorágine, ha decidido ignorar haciendo oídos sordos. Sin embargo, cuando el río suena, no solo trae piedras, también es basura, escombros, ruedas de vehículos, latas de cerveza, papelinas, envases de comida o ramas de algún árbol que recorren su cuenca. No solo son piedras, así lo advertían las sirenas y luces de bomberos, quienes recorrían el cauce en dirección al mar, observando con extraño detenimiento y cautela en la búsqueda de algo o alguien. Es que en la ciudad moderna, en uno de los puentes de aquel río histórico, que en algún momento dividió Santiago y hoy conecta varias comunas, el río es protagonista y a la vez no. Entre los sonidos abrumantes de los vehículos que no cesan y la fuerza del caudal con sus piedras, parecieran un solo retumbar en los oídos. Los murmullos de los transeúntes y de quienes habitan los rucos son opacados por los sonidos de la muchas veces denominada selva de cemento. A pesar de que Río se confabula en una atmósfera que resulta confusa, pero cotidiana para los sentidos de quien habita la ciudad de Santiago, el Mapocho, con un murmullo leve, da cuenta de su presencia natural e imperecedera, la cual no ha sido revelada ante las capas de concretos y sonidos artificiales que la rodean, siendo destinada a perderse o complementarse entre cauces de cemento perfeccionados para el tránsito de miles de personas que en máquinas de metal navegan sus laderas desestimando sonar. Aún así, desestimado y caracterizado por la efemeridad para los citadinos, el río, el agua, es la vida para quienes lo habitan en cocos elaborados de cartón rescatados de algún punto de reciclaje o basureros cercanos al puente Loreto. Estos rucos, posicionados estratégicamente entre arbustos o bajo el puente en la búsqueda de la privacidad,
resguardan los límites entre el espacio público con endebles muros de desechos reutilizados y, usualmente, con una manta o tela que sirve como resguardo para el espacio más íntimo de un hogar, el lugar donde pernoctar. Específicamente en el puente Loreto se posicionan 6 rucos, 2 de ellos bajo el puente. Estos se encuentran a un costado de la avenida donde el fugaz tránsito y las bocinas parecieran ignorar sus presencias. En cuanto a los rucos abajo del río, se disponen con especial cuidado y atención a un costado de las barandas de contención que recorren la orilla sur del río, donde se forma un pequeño riachuelo. En ese sentido, el conocimiento del río es clave para pensar la disposición del ruco y evitar que las pertenencias se mojen durante estas épocas del año, primavera. Aquellas barandas del sector sur, al igual que las que se encuentran a la altura de la calle por ambas laderas, sirven de base para levantar los muros en base de madera, cartón y plástico, el cual los protege de la lluvia. Asimismo, bajo el puente, las barandas de la abandonada ciclovía sirven para ordenar los objetos. Maletas, escobas, cloro, cooler, neveras, ollas, tazas, cajas de plástico y ropa son organizadas cada una en su lugar, reflejando las formas de habitar el río. Del lado norte, bajo el puente, donde no se encuentran las barandas, el panorama es incluso más ordenado. A lo lejos, desde el sur del río, se deja ver un llamativo basurero amarillo de la municipalidad, acompañado por un estante blanco donde hay platos, botellas y ollas. Sobre ellos, unas banderas de Chile, de plástico, decoración característica de fiestas patrias. Un poco más allá, bajo la oscuridad del puente, un sillón café y el ruco. María y Claudio habitan este sector, al lado del silente o ruidoso río, dependiendo del horario y la potencia del caudal. Junto a los desechos propios y de otros, encontraron un lugar donde estar y pasar desapercibidos. Para Claudio, el río se caracteriza por la ambivalencia. Tiene cosas buenas y malas, como la vida misma, dice. Tras una dura infancia enmarcada por la violencia intrafamiliar, a pesar de tener acceso a una educación formal, llega al río en búsqueda de un amor que no se encontró en otro lugar, la familia de la calle. En el relato de Claudio, el río pasa a segundo plano. No es el río, son las personas las que me traen aquí una y otra vez, dice. Durante ese día, Claudio se encontraba haciendo aseo del ruco, es decir, botando la basura, aquellos objetos inutilizables, a una orilla del río donde no llega el agua. Por su parte, María, nacida en el río, dice haber vivido en este cauce las de Kiko y Caco. Recuerda haber jugado con peces, colgarse de los sauces, cocinar con el agua que le avecinaba y haber metido las patas. Allí también estuvo su padre, quien nunca quiso abandonar el caudal, creciendo y pereciendo junto a él, al igual que tantos otros que lo abandonan contra su voluntad. Los recuerdos de la infancia y su actual presencia en el Mapocho hacen que María manifieste con seguridad que el río es su vida. El río, con su basura, sonidos, naturaleza imperecedera y ambigüedad, da y quita a quienes encontraron y buscan en su ocupación afectos a otros, humanos o no.